16. Vamos a estar ahí los 2 domingos sobre el bautismo. Vamos a ver 2 historias, 2 reflexiones que tienen que ver con el bautismo, y los 2 están en Hechos 16. El primero que vamos a ver es Hechos 16 del 11 al 15. Me permito leer para ustedes antes de iniciar. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vamos a responder hoy a una pregunta: ¿por qué bautizar? Y vamos a responderla desde 3 puntos de vista. ¿Qué nos ayuda este pasaje a ver ahí más o menos de qué es de lo que estamos hablando? Ahora, esto que vamos a hablar hoy es aún diferente a lo que hemos escuchado donde nosotros nos criamos. Porque nosotros estamos acostumbrados a un bautismo que es el resultado de 6 meses, 12 meses de un estudio bíblico, ¿cierto? Entonces la persona llegó a la iglesia, se congregó quién sabe cuánto tiempo, hasta que alguien le preguntó o esa persona dijo se quiere bautizar. Entonces cuando le preguntaron o esa persona lo pidió porque escuchó por ahí que había algo a lo que se le llamaba bautismo, entonces se le metió en un curso de varios meses. Cuando termina los folletos, el 1 y el 2 y el 3, y no sé cuántos más pueden haber ahora, pero cuando terminaba esos, entonces se les llevaba un río como un paseo, se llevaba a todo el mundo y se hacían los bautismos, y la persona ya era bautizada, y ahí terminaba todo. Después de eso se le buscaba qué hacer: dirigir en un curso, dar una escuela musical, ¿cierto? Ese es el contexto. Si alguien recuerda algo diferente, pues qué dichoso, pero eso es más o menos en lo que nosotros nos criamos, ¿verdad? En lo que andábamos ahí. Pero la idea del bautismo es diferente a eso. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas y vamos a ver si me da tiempo. Si hoy se alarga un poco más, ustedes ahí me disculpan, pero igual todos llegaron tarde, así que no tienen derecho a reclamarme nada. Todos ustedes me robaron tiempo, entonces yo voy a durar. Dice, vamos a ver, primera respuesta a la pregunta: ¿por qué bautizar? Primera respuesta: porque va de la mano con la predicación del Evangelio. Esa es la primera razón por la que bautizamos, porque bautizar va de la mano con la predicación del Evangelio. No son 2 cosas separadas. No es que predicamos el Evangelio y allá en algún momento iremos a bautizar. Eso va de la mano, va junto. En el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 11, 12 y 13, nos encontramos a un Pablo que anda predicando el Evangelio. Él sale de un lugar, viaja a otro. No voy a decir los nombres de las ciudades porque suficiente fue tratar de leerlas, ¿verdad? Pero él sale de un lugar, llega a otra ciudad, predica el Evangelio, viaja a otra, predica el Evangelio. Él anda predicando el Evangelio. Eso es donde nos encontramos al apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál evangelio anda predicando? Bueno, ya por las cartas de Pablo y por lo que la Biblia enseña, sabemos que Pablo anda predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que él anda predicando que Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir para agradar a Dios. Sabemos que él estaba predicando que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, una muerte que él no merecía. Y sabemos que Pablo andaba predicando que Cristo Jesús resucitó de los muertos para darnos vida, la vida que nosotros no tenemos. Eso es lo que Pablo andaba predicando, el evangelio de la esperanza y de la gracia solamente en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo Pablo andaba predicando el evangelio? Bueno, dice el versículo 13 que un día de reposo salieron fuera de la puerta, hablando de la ciudad, se sentaron junto al río donde parece que gente se reunía a hacer la oración, y sentándonos, ¿qué es lo que hicieron? Hablaron a las mujeres que se habían reunido. Simplemente Pablo salió, se encontró un grupo de personas
Parecía un grupo de personas que buscaban al Señor porque se reunían a orar. Y Pablo se sienta y aprovecha la oportunidad y lo que hace es compartir el Evangelio, hablando, conversando, acercándose a la gente. Existen muchas formas de compartir el Evangelio, y en eso tal vez voy a sonar contradictorio, ya que yo mismo estoy siendo grabado, pero existen muchas formas de compartir el Evangelio. Usted puede comprar un libro, usted puede ver un video, usted puede buscar algo en internet, pero son formas indirectas, son formas impersonales de compartir el Evangelio. Simplemente son cosas que pueden mover el corazón, son cosas que Dios puede usar para alcanzar gente lejos. Pero la forma más eficaz de compartir el Evangelio es de una forma personal. Porque la gente no solo necesita escuchar lo que está aquí, la gente también necesita ver lo que está aquí en la vida de nosotros. Usted puede decir mucho de lo que está en la Biblia y sus acciones pueden borrar todo lo que usted está diciendo. Entonces la gente va a decir, para ir a la iglesia y ser como fulano, que es la frase de siempre, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir? Para ir a esa iglesia donde se congrega fulano, ¿para qué voy a ir? Entonces necesitamos una relación personal, una relación que invite, que empuje a la otra persona a un interés de lo que estamos nosotros hablando. Este mes, ustedes que ya tienen el calendario del año 2014, que no lo tienen, yo ahí tengo más por si necesitan. El mes de enero dice evangelismo, porque va a ser el único mes del año en el que vamos a evangelizar. O porque es el mes donde tenemos semana bíblica. Entonces, como semana bíblica es evangelizar niños, entonces ahí pusimos evangelismo. Es el mes de evangelismo, o que trata sobre el evangelismo, porque año a año tenemos que recordarnos que todo el año es para evangelizar. Debemos recordarnos al inicio del año que esa es la razón por la que somos iglesia, para llevar el evangelio. La iglesia no existe para ser un bonito club donde nos reunimos y nos llevamos bien, aunque nos reunimos y nos llevamos bien. La iglesia no es un lugar donde organizamos paseos a Nicaragua, aunque organizamos paseos a Nicaragua. La iglesia es más que eso. La iglesia es más profundo que eso. La iglesia es el pueblo que Dios dejó para compartir el evangelio. Podemos olvidarnos de eso y acostumbrarnos a estar aquí adentro nosotros y empezar a hacer actividades que son solo para nosotros. Una persona me hizo un comentario hace ya varios meses, de que a él le llamaba la atención de que nosotros aquí en la iglesia, cuando estaba preparando todo lo de la reunión de fin de año del año pasado, que estaba preparando todo de que los clubes, bueno, que el CAT, que la reunión femenil, que la reunión de oración, que todo ese montón de cosas que estábamos planeando, que la ayuda de misericordia, que las tutorías para los niños, todo lo que estábamos planeando. Ese amigo estaba sorprendido de ver que la iglesia estaba pensando hacer cosas para afuera, cosas para ayudar a otras personas. Entonces a mí me extrañó que él se extrañara, ¿verdad? Porque le digo, ¿pero qué es lo que hacen en su iglesia? Le digo, no, es que en nuestra iglesia nos reunimos cada domingo al culto, eso es todo. O sea, una iglesia que se reúne todos los domingos al culto. Eso es todo lo que este muchacho conoce como iglesia. Pero es que esa no es la iglesia. La iglesia lleva el evangelio. Y nosotros no podemos llevar el evangelio aquí encerrados. Aquí compartimos el evangelio y nos recordamos el evangelio y nos hablamos del evangelio. Pero llevar el evangelio tenemos que llevarlo afuera de aquí. Tenemos que hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con nuestros conocidos. Es compartir el evangelio, es salir de nuestra conchita de seguridad, de nuestros cubos de seguridad, y hablar con el que está a la par lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, sabemos que no todos tenemos la habilidad de montar un diálogo y una conversación, pero Dios nos ha dado dones a todos, y con esos dones Él va a querer que compartamos el evangelio. Cada uno lo hará de una forma diferente. Alguien escribirá música, otros harán cuadros, otros trabajaremos con niños.
Cada uno lo hará de la forma de los dones que Dios le ha dado. Pero tenemos que llevar el Evangelio. Eso no es opcional. Ustedes tienen que llevar el Evangelio. Yo tengo que llevar el Evangelio. En eso no hay opción. Para eso somos llamados, para compartir el Evangelio. Ahora, ¿por qué digo yo que el Evangelio, la predicación del Evangelio va ligado con bautizar? Bueno, yo creo que todos conocen los versículos de Mateo 28, 19 y 20. Lo que todos conocemos o se le titula aún en las Biblias como la Gran Comisión. No voy a hablar sobre la Gran Comisión hoy. Pero el versículo 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que dicen estos dos versículos? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces nuestro llamado es ir y hacer discípulos. Pero después dice: ¿cómo hacemos esos discípulos? Bautizándolos y enseñándoles. La predicación del Evangelio va unido con el bautismo. Si andamos haciendo discípulos, si andamos predicando el Evangelio, andamos bautizando. Nosotros nos hemos criado en una cultura o en una historia que se nos enseñó que primero la persona tenía que hacer su profesión de fe, tenía que hacer su oración para recibir a Cristo, y después de hacer su oración para recibir a Cristo llevaba los cursos. Si no se apartaba, si no dejaba la iglesia, si se congregaba fielmente, si mostraba que Dios estaba trabajando en su vida, entonces lo bautizábamos. Eso es hereje, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Vean que este versículo dice que primero son bautizados y después se les enseña a guardar las cosas que Él ha mandado. Yo no tengo que esperar a ver en usted que usted es un buen cristiano. Yo no debo esperar ver en usted que usted ya no miente, que usted ya no roba, que usted ya no se pelea, que usted ya obedece a su esposo, que usted ya ama a su esposa como Cristo, que usted, yo no tengo que esperar a ver todo eso para bautizarlo, porque nunca vamos a ver todo eso. Nunca vamos a ver eso. El Evangelio simplemente es predicar a Cristo. Y cuando la persona reconoce esa necesidad de Cristo, entonces es bautizado. Para partir de esa identificación con Cristo, esa identificación con la iglesia, ese testimonio de su fe, para hacer una palabra más presbiteriana, esa unión en el pacto, entonces empezamos a enseñarle cómo andar con Cristo. Pero esperamos a ver si anda con Cristo para bautizarlo. Estamos haciéndolo mal. Segunda razón, porque tenemos que ir viéndolas también un poco unidas. Segunda razón de por qué bautizar. Porque es la consecuencia de que el Señor abre el corazón. Mire, si nosotros llegamos y le decimos a alguien: no lo vamos a bautizar todavía, estamos haciendo algo que va en contra de la obra de Dios mismo. Estamos como actuando en contra, como llevándole la contraria a lo que Dios quiere que hagamos. El versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vean, me llama mucho la atención porque hace tiempo hablamos sobre este tema aquí en un tiempo de comunión. Y ahorita aparece en este pasaje. Pablo se acerca a hablarle a un grupo de mujeres que están orando. Y este pasaje nos dice muchas cosas sobre esta mujer. Parece que era una mujer de negocio, ¿verdad? Era de ciudad para empezar. Era una mujer que vivía en la ciudad de Lidia. No en un pueblito, era una ciudad, en una capital. Era una señora que manejaba dinero, vendía púrpura, que era uno de los materiales más caros de la época. Entonces la señora tenía su platita, Entonces no solamente es mujer, vive en la ciudad,
una persona preparada, estudiada, que conoce. No estamos en un pueblito, estamos en una ciudad. Una persona de negocio que maneja su dinero, que maneja su empresa. No solamente esas cosas, también es una mujer que adora a Dios. Una mujer que se reúne para adorar a Dios. Pero vean que nada de eso servía hasta que Dios abre su corazón. ¿Veo qué interesante? Eso me llamó la atención. Porque nosotros podemos pensar, no, a la mujer no hay que predicarle, sino que hay que predicarle al esposo. Como buenos pactuales que podemos ser, podemos pensar que el esposo es al que hay que predicarle porque el esposo trae consigo la familia. Pablo le predicó a un grupo de mujeres. El evangelio es para todos. El evangelio no tiene sexo, meta. ¿Cuál es el grupo meta de su iglesia? No tiene eso, toda la humanidad. Segundo, una mujer de dinero. El evangelio no es para ricos o para pobres, el evangelio es para todos. Ahí estaban reunidas un grupo de mujeres. No sabemos si todas eran de dinero, si todas tenían, si no tenían. Sabemos que ella sí tenía buen dinero. Podemos pensar que el evangelio es para la gente de la ciudad, porque ellos sí van a entender, porque ellos están preparados, ellos están estudiados, entonces ellos pueden entender el evangelio. Y tal vez esto a usted le suene tonto, a mí me suena tonto, pero tal vez a usted le suena raro. Pero hay iglesias que no predican el evangelio a sus vecinos que son de bajos recursos económicos o que no son estudiados, porque estas iglesias están convencidas que quienes van a entender el evangelio son la gente preparada y estudiada. Pero el conocimiento secular no lo hace a ustedes más apto para conocer el evangelio. Pero vean la cuarta razón. Ni siquiera el hecho de que usted esté reunido en una iglesia, ni siquiera el hecho de que usted es una persona que se congrega para adorar y orar, le hace más o menos preparado para recibir el evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que puede estar congregada en la iglesia 50 años. Gente que dice, mis papás, mis abuelos siempre han venido a la iglesia. Entonces yo vengo a la iglesia también. Somos una familia de creyentes. Eso no asegura que esa persona tenga la salvación de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo. Ni sus acciones, ni sus hechos, ni lo que diga, ni lo que sepa de memoria. Puede saberse la Biblia, puede venir al culto todos los domingos, puede aún predicar, puede ser maestro de escuela dominical, lo que sea. Nada de eso asegura la salvación de la persona, porque no es por obras. Entonces, si no es por obras afuera, no es por obras adentro, hermano. No podemos suponer que porque alguien ya está en la iglesia ya es salvo. Por eso domingo a domingo predicamos el evangelio, porque necesitamos estarnos escuchando constantemente que nuestra esperanza es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace a una persona salva? Que el Señor abra su corazón. Y vean qué interesante, no dice que el Señor la tocó y la convenció y le trató de... No, el Señor abrió su corazón y punto. Ni siquiera dice que ella abrió su corazón. Ni siquiera dice, como algunos toman el versículo de Apocalipsis, ni siquiera dice que él tocó la puerta y se quedó esperando al otro lado a ver si a mí me daba la gana abrirle. Él tumba la puerta y se abre paso, porque Él sabe que usted y yo nunca le vamos a abrir la puerta. Él sabe que usted y yo nunca le vamos a buscar. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Tumba la puerta y transforma nuestro corazón, hace un milagro, y entonces seguimos a Cristo. Entonces bautizamos, ¿por qué? Porque nuestro Señor ya cambió la vida de esa persona que está con nosotros. No bautizamos porque la persona ya cumplió el curso. No bautizamos porque la persona da buen testimonio. No bautizamos porque nada. Simplemente bautizamos porque Cristo ya transformó el corazón de esa persona.
Si esa persona dice, creo en el Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, suficiente. Eso es lo que dice Pedro en Hechos. Arrepentidos y creer. Entonces, cuando nosotros ponemos obstáculo a eso, estamos poniendo el obstáculo a la obra de nuestro Señor. Estamos poniendo el obstáculo a la obra del Evangelio. Cuando usted agarra y dice, ok, la persona cree y pone un periodo de años entre su creer y su bautismo, y peor aún, no hacemos lo que dice Mateo, que después del bautismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarle a andar con Cristo. Eso no lo hacemos. No seguimos discipulando. Vean que el versículo de Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo es un discípulo? Es alguien bautizado a quien se le enseña constantemente cómo andar con Cristo. Eso es un discípulo. Entonces, si es un discípulo que cree en Cristo pero no ha sido bautizado, pues ahí tenemos un fallo. Y pasan años en la iglesia, esperando a ver que de verdad demuestre que es cristiano. O cree en Cristo, le damos el curso, lo bautizamos y después nadie le enseña cómo andar con Cristo. Entonces no estamos haciendo discípulos. Estamos haciendo un desastre aquí en las iglesias. Estamos engañando a la gente. La gente está creyendo que es salva. La gente está creyendo que anda con Cristo. La gente está creyendo, no merezco ser bautizado. La gente dice, no, es que yo no debo ser bautizado todavía porque yo todavía miento mucho. Yo todavía tengo una adicción con la que estoy luchando. Yo todavía, no importa. Si usted está arrepentido y cree en Cristo, es bautizado. Y entonces se le enseña, se le ayuda, se anda con esa persona para ayudarle a salir adelante en todas esas luchas. Si no, dígame, hermano, ¿cuándo seríamos bautizados? Nunca. Nunca seríamos bautizados. Después dice el versículo 15, tercera respuesta. ¿Por qué bautizar? Porque es la señal del pacto de Dios con el creyente y su familia. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí yo tengo mucho que hablar. Vean, hermano. Dice acá, primero, creyó en el Evangelio de Jesucristo porque su corazón fue abierto por el Señor y entonces fue bautizado. Eso fue todo. Mire, aquí no dice que Pablo estuvo ahí durante 3 años dándole un estudio bíblico para ver si la bautizaba. La mujer creyó, su corazón fue abierto y entonces fue bautizada, ella y su familia. No nos habla de su esposo. No vamos a suponer. Podría ser que no tuviera esposo. Podría ser que su esposo creyó después de que ella le compartió. Lo que sí sabemos es que ella creyó y fue bautizada ella y su familia. Ahí ella es la representante. Ella trae a su familia a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué ella es bautizada? Bueno, yo aquí puse un pasaje que me llama mucho la atención. Es una respuesta a una pregunta, pero es un pedazo de la respuesta porque es de muy grandes. En el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 165, ¿verdad?, sobre el bautismo, dice que en el bautismo somos lavados con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sea un signo y un sello de unión con Él, de remisión de pecado por su sangre y de regeneración por su Espíritu, de adopción, de resurrección a la vida eterna. Por el mismo sacramento, los que se bautizan son admitidos solemnemente en la iglesia visible y entran en un compromiso profesado y abierto de ser del todo solemne del Señor. Pues ahora sí voy a hablar, despedazar un poquito. Vean, ¿qué es el bautismo? ¿Qué significaba para esta mujer bautizarse ella y su familia?
¿Qué debe significar para nosotros nuestro bautismo? Tal vez nos bautizamos hace mucho tiempo y tal vez no significó para nada eso. Y yo le aseguro que el mío no tenía nada que ver con eso. Cuando a mí llegaron a preguntarme, yo tenía 9 años y se sentó un misionero, un anciano y un pastor y me preguntaron, ¿quiere bautizarse? Y yo dije, de ahí sí, y ya. Me bautizaron el domingo siguiente. Sepa lo que significaba eso. Pero yo les dije que sí. Hay que tener un significado, tiene que tener un valor lo que estamos haciendo. ¿Por qué vamos a bautizar a la gente que se nos una en la iglesia? ¿Por qué? Dice entonces, ¿qué es el bautismo? Bueno, es el lavado con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo, esa es la acción. Lavar a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está fácil de entender, ¿sí? Le echamos agua, o le rociamos agua, o lo echamos en el agua. A mí me da igual. Mientras haya agua y sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos cumpliendo con el requisito. El otro día estaba diciendo Mirari que en el bautismo hay que organizar paseos. Ese es el problema de nuestra iglesia. Entonces vamos a tener que organizar un paseo. Aunque sea para echarle agua allá, le echamos agua allá, le echamos agua aquí, donde sea. Pero la cosa es lavarle en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué? ¿Qué es eso? Eso es un signo, un sello que simboliza muchas cosas. Eso no es esas cosas, pero lo simboliza. ¿Qué es lo que simboliza? Unión con Cristo. No es que el agua me une con Cristo, porque ya vimos en el ejemplo de... Ay, se me fue el nombre. Lidia, gracias. Se me escapó el nombre por un momento. Ya vimos en el ejemplo de Lidia que ella fue unida con Cristo en el momento que el Señor abrió su corazón. Ya ella fue transformada en ese momento. Ella ya está unida con Cristo. Pero el bautismo es un símbolo visible de esa unión con Cristo. También en la remisión del pecado, o sea, en el perdón de nuestros pecados, en su sangre, por su muerte y su resurrección. También simboliza la regeneración por el Espíritu Santo, ya que somos lavados, limpiados, purificados. También simboliza que ahora somos adoptados como hijos de Él. Todas esas cosas representan el bautismo. Entonces sí, la persona debe conocer eso, debe saber que eso es lo que representa. Y yo imagino a Lidia vuelta loca, sabiendo que el bautismo de ella y su familia representaba algo tan maravilloso, porque ahora ella creía y estaba arrepentida de sus pecados. O sea, si tenemos gente realmente arrepentida y que realmente cree en Cristo, usted sabe el significado tan profundo que va a tener ese bautismo en la vida de estas personas. Ese bautismo le va a ayudar a ellos a ver exteriormente todo lo que interiormente ha sucedido. Le va a ayudar a ver exteriormente su lavado, su adopción, su perdón, su regeneración, su unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Simplemente como una señal, como vimos cuando estábamos viendo los pactos con Daniel en la escuela dominical, una señal de lo que el Espíritu Santo, Cristo y Dios Padre están haciendo, hicieron en la vida de esa persona. Maravilloso. ¿Cómo es posible que algo tan maravilloso lo dejemos de lado para después? Para ver si, dependiendo de, esto alimenta la fe de esa persona. Esto le da ánimo a esa persona. Y eso nos compromete con esa persona. ¿Por qué? Porque la hace miembro de la iglesia visible. Ese bautismo la hace sentirse, ser parte de nosotros acá. Y eso lo hemos visto. Nosotros conocemos en nuestra iglesia cuando nos criamos los bautizados y los no bautizados. Entonces los bautizados podíamos hacer esto y los no bautizados no podían hacer esto. ¿Cierto? Así era. Y no quiero traer a nuestra memoria toda esa ¿verdad? Que puede haber ahí adentro, ¿verdad? Esperemos, ya hemos perdonado y olvidado, pero no queremos hacer eso nuevamente aquí. No queremos repetir nuestros errores. Debemos hacer sentir a la gente parte de nosotros. ¿Y qué es lo que los hace parte? Creer y arrepentirse. Los bautizamos.
Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Porque es un compromiso. Mire, ¿por qué no hacíamos ese compromiso? Por lo mismo, para no ser responsables de esa persona. ¿Qué era lo que se hacía? Muy bien, la persona aceptaba al Señor, ya hizo la oración. Bueno, la cosa de la oración, que no la vamos a hablar hoy, ¿verdad? Pero bueno, la cosa esa de la oración y oraba, ¿verdad? Entonces ya sí le acepto al Señor. ¿Y dónde está el Señor ahora en tu corazón? Amén. Okay. Entonces ahora, no lo bautizamos, tenía que esperar un montón de tiempo, ¿sí? Para ver si el Señor estaba haciendo algo en él. Entonces todos estábamos parados aquí viendo. Yo veo que Dios no hace nada. Y pasó un mes, 2 meses, un año y nunca se le bautizó a la persona. Hasta que la persona le dice, fue. ¿Por qué? Porque el Evangelio cayó en su corazón, pero las cosas del mundo lo agobiaron y no hubo un compromiso de la iglesia por ayudarle a salir adelante. Así de fácil. La culpa es nuestra. La culpa es de la iglesia. No de la persona. La iglesia, cuando el individuo que Dios trae cree y se arrepiente, la iglesia le bautiza y se compromete a andar con él como discípulo, enseñándole a andar con Cristo. Eso es lo que dice Mateo. Pero no queremos ese compromiso. Queremos dejar eso de lado. ¿Por qué? Porque solo queremos un culto cada domingo. ¿Por qué queremos trabajar con los niños en el CAR? ¿Por qué queremos hacer reunión femenil? ¿Por qué queremos hacer culto de oración? ¿Por qué hacemos mentorías? Porque eso es andar con la persona, enseñándole a andar con Cristo. Ese es ser discípulos, seguir a Cristo. Ahora, para terminar, quiero resaltar lo último, la última frase que sucede ahí. Creo que más o menos ya quedó clara la idea del bautismo que quería dar a entender hoy. Pero hay algo al final que me llama mucho la atención y no lo puedo dejar pasar porque es demasiado divertido. Dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Y estamos hablando de minutos, de horas, ¿verdad? O sea, ella ella oyó, su corazón fue abierto, creyó, fue bautizada. Y después de eso le dice a Pablo, si usted cree que yo soy fiel al Señor, así, en 2 platos, o sea, acaba de pasar un poco de horas, entrar en mi casa y posar ahí. Usted se imagina el chozón que le estaban ofreciendo a Pablo, ¿verdad? Y pose ahí. Pero al final dice, y nos obligó a quedarnos. Vean, eso es lo que muestra que esa persona es transformada por el Señor. Servir. Querer servir. Querer entregar su casa, su tiempo, su hogar. Pero no solamente querer hacerlo, sino que obliga a los otros a recibirlo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Ay, es que si no quiere, no quiere. Yo me ofrecí. Al final no quiso. Problema de él. Lidia no se queda esperando a que quieran o no quieran. Lidia obliga. Mira, hermano, Dios nos dio dones para servir. Y usted está obligado a servir. Y se lo voy a poner así, usted está obligado a obligarme a mí a aceptarle su servicio. Vean, en el momento en el que usted a mí no me obligue, lo voy a decir en esas palabras, en el momento en el que usted a mí no me obligue a aceptar sus dones, ¿qué tengo que hacer yo? Sí, suplir sus dones yo. ¿Qué pasa si usted no me da consejería a mí? Yo voy a tener que sacarme los consejos yo solo. Y a iré pegando pared con pared, habiéndolo Dios puesto a usted ahí para ayudarme a mí con su consejo. ¿Qué pasaría si Daniel un día, voy a tomarlo ejemplo, Dani, qué pasaría si Daniel un día dice, no, yo ya no quiero dirigir el culto? Yo veo que la gente me hace caras, que no me sonríe, no me saludan cuando entro, entonces yo ya no dirijo el culto, entonces me voy y me siento. Desde alguien tiene que hacerlo, y si no tenemos a alguien con el don, va a tener que pararse alguien ahí a hacer lo que pueda. La responsabilidad de Daniel es obligarnos a recibir su servicio. Si eso es lo que Dios nos llamó a hacer, nosotros tenemos que recibirlo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Fue y se quedó con ella, con su familia. Y no solo él, todos los que andaban. Porque dice que nos obligó, ¿verdad? No solamente era Pablo, era un montón de gente que andaba con Pablo en el viaje misionero.
Y todos se quedaron en la casa de Lidia. Mira, hermano, nosotros somos llamados por Dios no solamente para ser su pueblo, no solamente para entrar en pacto con Él, no solamente para darnos vida eterna, sino también para servir. Y el servicio debe cautivar nuestro corazón. Ella se sentía parte de Pablo y del cuerpo de Cristo. El bautismo la hizo sentirse identificada con el ministerio que Pablo estaba llevando a cabo. Y entonces ella quería ser parte y ser de bendición para ese ministerio. Cuando nosotros tomamos a la gente y la ponemos aparte y le decimos, no, usted todavía no, esa persona no se siente unida a nosotros. Se siente, bueno, ¿soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? ¿Cuándo puedo estar? ¿Cuándo no puedo estar? Los niños crecen en la iglesia y como en nuestra vida antigua los bautizábamos hasta que tuvieran 15, 20, 30 años. Entonces todo ese tiempo que se criaba no era parte de la iglesia. La persona no se sentía parte de la iglesia. Entonces el niño no podía servir, el niño no puede ayudar, el niño no debe hacer esto, porque no es parte. Pero gracias a Dios, esa no era la idea de Él. Es bautizar al creyente y su familia. Y los niños son parte de la iglesia. Eso cambia aún el papel de los niños en nuestra congregación. Sentirse parte, para servir. Vea, porque eso es lo que hace Lidia, ese es el ejemplo. Y la Biblia está llena de eso en versículos bíblicos, ¿verdad? En ordenanzas, ¿verdad? Servidos los unos a los otros. Pero aquí no solamente es no quiero ponerlo como una ordenanza, sino que es algo que a Lidia le nace del corazón. O sea, al ser su corazón abierto, al ella creer, al ser transformada, es bautizada. Y lo primero que quiere hacer es servir. Entonces, por eso bautizamos. Para que la gente se sienta unida. Para que la gente sea unida al cuerpo de Cristo. De una forma visible también, para servir. Se sienten que somos los unos parte de los otros. Entonces, cuando ustedes vean que este loco que está aquí de pronto agarra a alguien y le empieza a echar agua, sepa que es porque esa persona ya creyó, ya se arrepintió. Usted no llegue a preguntarme, hermano, pero ya llevó el curso. Porque si usted me pregunta eso, yo voy a tener que sentarlo otra vez y darle toda esta predicación de nuevo. Pues no entendió nada. Pero aquí sí le echa agua fría. Ah, sí, algunos les echamos caliente. No. Hermanos, que esta mañana, que esto sea de bendición para sus vidas, que nos ayude realmente a entender qué es lo que el Señor tiene para nuestra iglesia y que nos anime durante este nuevo año a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.